Hola a todos, soy Pablo Hernández Alonso y soy investigador de la Universidad Rovira i Virgili y también del Instituto de Biomedicina de Málaga. Hoy estoy con vosotros para presentaros los avances sobre frutos secos y salud. En primer lugar quería agradecer a Crisolar por haberme invitado un año más, es ya el cuarto año que participo en las jornadas y para mí es un enorme placer. Cuando hablamos de la composición de los frutos secos, seguro que al hablar de frutos secos pues os vienen a la cabeza palabras como las almendras, los pistachos, las nueces, pero a mí también me vienen palabras como salud, como protección cardiovascular, como beneficios, evidencia. Esto es lo que intentaré explicaros durante estas jornadas para que veáis cómo podemos pasar de la composición de los frutos secos a sus beneficios en salud. ¿Por qué es importante tener en cuenta la salud a nivel mundial? Pues porque si nos fijamos en el marco europeo, podemos ver cómo en el caso de España, los hombres tenemos una esperanza de vida de en torno a 80 años y las mujeres de en torno a 85. Sin embargo, la esperanza de vida saludable, es decir, aquella en la que no tenemos ninguna enfermedad crónica, se disminuye considerablemente. ¿Esto qué implica? Que necesitamos mejorar esta esperanza de vida saludable. Y es que si atendemos también a nivel europeo a dividir Europa en diferentes secciones, tenemos aquí el norte, el centro y el sur, vemos que la zona sur es la que más consumo diario de frutos secos tiene, y además sabemos que es donde están los países de la cuenca mediterránea que tienen también una esperanza de vida mayor. Es decir, ¿existe una relación entre el consumo de frutos secos y una mayor esperanza de vida? Pues lo vamos a ver hoy también. Sin embargo, lo que sucede a nivel mundial es que el consumo de frutos secos no llega a las cantidades que debería ser, es decir, da igual que en qué región del mundo nos encontremos que el consumo de frutos secos no llega a esta línea vertical roja que tenemos aquí, que sería lo que tendríamos que consumir. Y es que si atendemos a las enfermedades crónicas no infecciosas, tenemos las enfermedades cardiovasculares, las diabetes, las enfermedades respiratorias o el cáncer. Y aquí abajo tenemos los riesgos que las provocan, como por ejemplo una mala alimentación, un exceso de alcohol, la inactividad física o por ejemplo también el hecho de fumar. Y es que es tan sencillo como que estas enfermedades son prevenibles, es decir, si cortamos estos factores de riesgo que tenemos aquí abajo, si los moderamos, si los adaptamos a nuestro día a día, podemos prevenir estas enfermedades. Y es que hablar de la composición de frutos secos seguramente os viene a la cabeza la palabra grasa, es decir, mucha gente al pensar en frutos secos piensa en que son una matriz grasa y lo asocian por completo con el peso, pero luego veremos que no es cierto esto. Para mí hablar de frutos secos es hablar de fibra, es hablar de vitaminas, es hablar de proteína de calidad, y proteína de calidad que de alguna manera tiene una implicación en todas las etapas de nuestra vida, porque necesitamos regenerar tejidos. Además también nos sugiere la gran cantidad de vitaminas que tienen y de antioxidantes. Y es que si pensamos en nuestro cuerpo como un todo y lo dividimos en los diferentes procesos que se puedan originar, como por ejemplo la inflamación, la oxidación o la función endotelial o la resistencia a la insulina, todo esto lo que genera a largo plazo es enfermedades como la hipertensión, la glucosa elevada, la dislipidemia o la enfermedad cardiovascular. Todo esto, a su vez, trae consigo otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Y es que es tan sencillo como desglosar a los frutos secos, es decir, ver cuáles son los nutrientes que tienen. Pues es importante ver que tienen minerales, que tienen ácidos grasos, que tienen fibra, que puede contrarrestar y ejercer un papel protector frente a todos estos procesos. Muy importante, como os comento todos los años, es el papel que tiene la piel del fruto seco, que es donde se encuentra la mayor cantidad de antioxidantes que protegen al fruto seco y que al ingerirlos nos protegen a nosotros. ¿Qué sucede con la evidencia científica en cuanto a los frutos secos? Pues como podéis ver aquí,
a partir del 1991, que comenzaron las publicaciones o las investigaciones clínicas sobre frutos secos, ha aumentado exponencialmente el consumo de frutos secos y a su vez se refleja aquí en el aumento en las publicaciones científicas relacionadas con frutos secos. Vemos también que en el caso de las almendras, la investigación también ha aumentado con el paso de los años. Sin embargo, si atendemos ahora a relacionar de alguna manera, ver los beneficios que puedan tener los frutos secos ecológicos, vemos que no hay resultados, es decir, hace falta investigación que nos permita saber la evidencia del consumo de frutos secos ecológicos. Sin embargo, si pensamos en los cultivos ecológicos, sabemos que hay determinadas implicaciones para la salud humana de alimentos y también de la agricultura orgánica. Hay muy pocos estudios que se hayan realizado sobre este tema y también es importante que no hay biomarcadores, no hay moléculas que nosotros podamos analizar en los pacientes y sepamos verdaderamente que han consumido un producto ecológico y no otro convencional. Además es que lo que sucede es que cuando encuestamos a personas que consumen productos ecológicos, sabemos que también consumen más frutas y verduras, consumen menos productos procesados, son más activos físicamente y fuman menos. Entonces, como esto está asociado, es difícil separar el efecto que tiene el producto ecológico del estilo de vida de la persona que los consume. Por tanto, es importante desarrollar investigación que de alguna forma se aplique o se desarrolle en personas que habitualmente no tienen un perfil consumidor de este tipo de alimentos, para saber si pueden mejorar determinadas condiciones. ¿Qué sucede en cuanto a los estudios de composición? Pues que si miramos la escasa evidencia que existe y que debemos aumentar, hay estudios que sugieren una gran cantidad o una elevada cantidad de vitamina C en este tipo de cultivos, también en el número de antioxidantes, también en una menor cantidad de metales pesados y otras moléculas que de alguna manera puedan estar relacionados con la aparición de determinadas enfermedades. ¿Y qué sucede a nivel de sostenibilidad global? Pues aquí tenéis una gráfica donde se comparan diferentes bebidas vegetales versus o en comparación con la leche de vaca. Como podéis ver, lo que se detalla aquí son los kilogramos de gases invernaderos por ración que se producen. Veis que las almendras, o la bebida de almendra, es la bebida más sostenible, la que menos impacta en el medio ambiente. De esta manera podemos pensar y podemos afirmar que vuestros cultivos no solamente afectan a la salud directamente por el beneficio per se que tienen los frutos secos, sino que también afectan al medio ambiente. ¿Y qué sucede con los beneficios específicos de las almendras o los más acuñados durante la investigación científica? Pues se ha visto que mejoran el metabolismo de la glucosa y el control de la diabetes. También podéis ver aquí una elevada cantidad de estudios que han visto efectos en el colesterol, un efecto positivo y contundente. También en el control de peso corporal, que luego incidiremos un poco más. Asimismo, como se está haciendo ahora especial hincapié en las almendras, las avellanas y las nueces, porque se ha visto que contienen determinadas sustancias que pueden ser beneficiosas para el control de la pérdida de memoria o la atrofia cerebral, que se producen sobre todo en enfermedades como el Alzheimer. Y ahora, ¿qué sucede en el caso de los frutos secos como un todo? ¿Qué investigación se ha desarrollado y qué beneficios se les atribuyen? Pues en cuanto a lo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, el consumo de un grupo de alimento y qué riesgo tengo de morir, un estudio tan, de alguna manera, específico, se ha visto que por cada ración diaria de frutos secos, es decir, por cada 28 gramos, tenemos un 24% de protección frente a lo que, por ejemplo, generan, o el riesgo que generan algunos otros productos como la carne roja o la carne procesada. Y en cuanto al resto de beneficios que se atribuyen a los frutos secos, sabemos que, por ejemplo, tienen un efecto protector a nivel de enfermedad cardiovascular, es decir,
El estudio Predimed, resultados del mismo, lo que mostraron fue que aquellos participantes que tenían una dieta mediterránea suplementada con frutos secos tenían un 30% de reducción de evento cardiovascular. Asimismo, se han visto cómo el consumo frecuente de frutos secos está asociado con una disminución del colesterol total y un aumento del colesterol HDL, que es el colesterol que comúnmente llamamos como colesterol bueno. Asimismo, un consumo de una ración diaria de frutos secos nos puede prevenir en un 30%, nos puede dar un 30% de protección frente a subidas de la presión que están relacionadas con la hipertensión. En el caso de la diabetes es un tema un poco más complejo porque hacen falta más estudios que de alguna manera nos indiquen un beneficio certero de los frutos secos. Hasta ahora, nosotros en la unidad de nutrición hemos ido desarrollando diferentes estudios. Mi tesis está basada en el consumo de los pistachos y la prediabetes, que es un estado anterior a la diabetes, y vimos una mejora en el caso del consumo de pistachos, pero con otros frutos secos no se ha conseguido todavía de alguna manera investigar este papel protector. De todas formas, estamos investigando y hay diferentes grupos a nivel mundial que están centrados en el aspecto de la diabetes. En cuanto al cáncer, sabemos que hay una doble vertiente, es decir, los frutos secos ayudan o disminuyen en un 10% la incidencia de cáncer, pero también, una vez tenemos un cáncer, están asociados con un 10% de protección de muerte en el caso de ese cáncer. En el caso del Alzheimer, como veíamos antes, se ha visto que, y estudios bastante recientes, como el consumo de frutos secos retrasan el deterioro cognitivo que está asociado a enfermedades neurodegenerativas. También en el caso del envejecimiento hemos desarrollado estudios en la unidad de nutrición y hemos visto cómo el consumo de frutos secos está relacionado con una mejoría en el envejecimiento, en todas estas procesos bioquímicos que nos envejecen, que hacen que envejezcamos. En el caso de la microbiota, que son todas esas bacterias intestinales que de alguna manera necesitamos porque nos ayudan a procesar alimentos y también generan moléculas importantes para nuestra homeostasis, para nuestro estado de salud, se sabe que el consumo de almendras y de pistachos está asociado con la generación de este tipo de moléculas, pero hace falta mucha más investigación. Y nosotros, en un consorcio de Reus, la Universidad de Navarra, o sea, la Universidad Rovira i Virgili de Reus, la Universidad de Navarra y la Universidad de Harvard, acabamos de hacer públicos unos resultados donde se muestra que hemos podido determinar moléculas en sangre de participantes que de manera natural consumen frutos secos frente a aquellos que no las consumen, y moléculas que se podrán utilizar como biomarcadores en el futuro cuando exista más evidencia y más investigación, así como para relacionarlos con diferentes eventos relacionados con la salud. ¿Y qué sucede con el peso, que es esa piedra angular siempre que se comenta con los frutos secos o cuando se intenta disminuir su consumo? Pues sabemos que, o sea, si yo os preguntara, ¿los frutos secos engordan?, seguro que muchos de vosotros me diríais sí, porque son una matriz grasa. La cuestión es que los frutos secos no solo no engordan, sino que además, en ocasiones, en determinados tipos poblacionales o con algunas características, lo que hacen es que ayudan a mantener el peso. ¿Por qué? Porque el propio consumo de frutos secos lo que favorece es la oxidación de la grasa. Además, cuando consumimos frutos secos, el fruto seco no se degrada por completo, por tanto hay grasa del mismo que tal como entra, sale. Además, los frutos secos, al contener una gran cantidad de fibra, tienen un efecto saciante. Al saciarnos, no necesitamos ingerir otro tipo de alimentos. Lo que sucede es que, como con muchas otras cosas, los que más lo necesitan no son los que los están consumiendo. ¿Por qué? Porque el personal sanitario muchas veces sabe que los frutos secos son saludables, sabe que tienen propiedades gustativas, pero muchas veces confunden el efecto del peso y el efecto cardiovascular, es decir, no saben que se los pueden recomendar a personas que tengan obesidad o sobrepeso sin ningún problema, con un cuidado en el compendio total de su dieta y de otros factores de riesgo.
Por tanto, las políticas de investigación hace falta que se centren en aclarar estos aspectos, en no confundir los efectos. Ahora mismo, o este año, estaba previsto que realizáramos este congreso que se llama Nuts 2020, Frutos Secos 2020, que era un meeting o una reunión de diferentes investigadores a nivel mundial que están actualmente y que llevan muchos años dedicados a evaluar las propiedades de los frutos secos, y como por el hecho de la pandemia se ha retrasado, se ha pospuesto al año que viene si las condiciones han mejorado. En esta conferencia, en este encuentro, lo que pretendemos es establecer o evaluar qué es lo que sabemos hasta ahora de los frutos secos y hacia dónde tiene que ir la investigación, para que no solapemos investigación y para que nos ayudemos unos investigadores a otros a descubrir los beneficios de los frutos secos. Espero que el año que viene pueda estar con vosotros presencialmente y poderos contar las conclusiones de estas jornadas. Por tanto, para concluir, sabemos que el consumo de frutos secos está asociado o se previene diferentes enfermedades y también es posible que las trate por sus propiedades, enfermedades cardiovasculares, cáncer o enfermedades degenerativas. Por tanto, se debe fomentar su consumo en base a la evidencia, toda la evidencia que hemos visto, y también a motivos que tengan que ver con el desarrollo sostenible y el cambio climático, porque es importante que investiguemos el papel de los cultivos ecológicos en la salud, por su composición nutricional, por la menor cantidad de contaminantes y también por el mayor beneficio al medio ambiente. Es que lo que tenemos que tener claro es que lo que menos contamina es lo que además más nos beneficia a nosotros. Por tanto, podemos decir que tenemos un manual de los frutos secos, podemos abrirlo, ojearlo, sabemos que son beneficiosos, por tanto, solamente tenemos que actuar y utilizarlo, aplicarlo a nuestra vida. Y por último, quiero agradecer de nuevo a Crisolar por haberme invitado un año más a dar esta ponencia, y que para mí es un enorme placer. Y también quiero hacer mención a la unidad de nutrición, liderada por el profesor Jordi Salas Salvador, y a todos sus integrantes, porque toda esta investigación no sería posible sin cada uno de ellos. También quiero hacer especial hincapié en IBIMA, el Instituto de Biomedicina de Investigación Biomédica de Málaga, que es donde comparto trabajo, y donde también ahora mismo estoy llevando a cabo investigaciones relacionadas con el cáncer colorectal. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos, espero que pronto.